Soy Ignacio Nicolau y soy el coordinador de la cooperación española en México. La ECID es la agencia pública española que tiene las competencias en cooperación con el exterior. Para que se entienda bien, tenemos un homólogo en México, que es la MEXCID. Entonces, prácticamente somos iguales desde el punto de vista de las competencias y de las funciones y los objetivos que tenemos. Nosotros tenemos un presupuesto propio, pertenecemos, igual que la MEXCID, a Relaciones Exteriores, en nuestro caso es Ministerio, igual que la MEXCID a la Secretaría, y además de ejecutar nuestro propio presupuesto, tenemos la competencia, digamos, de controlar, apoyar y de alguna manera tutelar toda la cooperación española en el exterior, tanto con presupuesto nuestro como con presupuesto de otros ministerios o incluso de la cooperación descentralizada. Nosotros solemos ejecutar proyectos de cooperación a través de subvenciones. En ese caso nosotros le llamamos a esto cooperación bilateral. En la cooperación bilateral pues tenemos la corresponsabilidad en la ejecución junto con la institución beneficiaria y conjuntamente tenemos la responsabilidad de la ejecución, el acompañamiento, el seguimiento, la evaluación y todo. Aparte de eso, nosotros tenemos convocatorias para la sociedad civil, para ONGs. Ahí no somos nosotros los ejecutores, sino las ONGs. Nosotros solamente valoramos la idoneidad de los proyectos. También tenemos cooperación multilateral con los organismos de Naciones Unidas y organismos iberoamericanos, en el que también la ejecución entonces es competencia de ellos, nosotros acompañamos nada más. Y tenemos pues una serie de modalidades de cooperación triangular, etcétera. Pero bueno, básicamente lo que hacemos es que toda la ayuda oficial al desarrollo española en México, de manera directa o indirecta, tenemos cierta responsabilidad nosotros. Nosotros firmamos una subcomisión mixta de cooperación con la MEXCID y ahí definimos cuáles eran los temas de trabajo conjunto, de acuerdo a las necesidades que tiene México, por supuesto, de acuerdo a la expertise que tenemos nosotros, de acuerdo al posicionamiento de otros actores, porque no queríamos duplicar acciones, y teniendo todas estas cosas en cuenta, identificamos dos grandes objetivos. Un objetivo de género y cohesión social, que tiene que ver con no dejar a nadie atrás y luchar contra las brechas de acceso a bienes y a servicios públicos. Es decir, aquí trabajamos con indígenas, afrodescendientes, colectivo LGTBI, personas en movilidad, mujeres, etc. Y un segundo gran objetivo de medio ambiente y cambio climático, agua potable y saneamiento. Digamos que un objetivo social y un objetivo verde, para hacer frente a retos globales que superan a México y superan a todos los países del mundo. El reto de las personas en movilidad, no sé, o el reto de la adaptación al cambio climático. Y por eso identificamos esos dos sectores y junto con la MEXCID, y a partir de ahí, esta subcomisión mixta la firmamos en diciembre del 2022. Sí. Y a partir de ahí, pues formulamos los proyectos siempre orientados a los ODS y orientados hacia estos dos grandes objetivos. Pero, por ejemplo, del objetivo 1, del objetivo de género y cohesión social, tenemos un proyecto de inserción social y laboral de mujeres y colectivo LGTBI solicitante de asilo en México. Es un proyecto que está siendo muy exitoso con la Comar y con Ayuda en Acción, y nosotros estamos también utilizando los contactos que tenemos con el sector privado español para generar ofertas de empleo para este colectivo. Otro proyecto, no voy a mencionar todos porque son muchos, pero tenemos un proyecto de formación de traductores e intérpretes en 5 lenguas indígenas
para el sistema judicial del estado de Chiapas, para que le den cumplimiento a ese mandato constitucional que hay en México, de que los indígenas puedan recibir la administración de justicia en su lengua materna, ¿no? Ese es otro de los proyectos que tenemos en ese sector 1, pero vamos a trabajar también con afrodescendientes, también un proyecto de desaparecidos para apoyar a la sociedad civil con este tema tan dramático de los desaparecidos, etcétera, en el objetivo 1. En el objetivo 2 tenemos un proyecto de agua potable y saneamiento. Solo menciono los más importantes. De cobertura de agua potable y saneamiento en el estado de Yucatán, en el municipio de Tecash, en una zona indígena, PUC, donde además de instalar la infraestructura, ¿no?, de perforar el pozo y de la conducción, los tubos y el agua domiciliar y el saneamiento, pues hemos tenido muy en cuenta el tema indígena desde el punto de vista de que trabajamos con la población desde la consulta previa, hacemos que la población acompañe todos los procesos de infraestructura y decida dónde y cómo y por qué. Y bueno, ese es un trabajo muy interesante que estamos haciendo ahí en Yucatán. Estamos financiando la preinversión de una planta de tratamiento de aguas residuales, esto también dentro de agua, ¿no?, en Tlaxcala, que en el río Atoyac, que es uno de los ríos más contaminados de México. Y luego tenemos varios proyectos de medio ambiente, algunos financiados por la Unión Europea, porque nosotros también ejecutamos los fondos propios nuestros y algunos fondos de la Unión Europea. Trabajamos en temas de planificación de movilidad sostenible, por ejemplo, en Chapala, con una asociación de municipios que se llama AIPROMADES. Y bueno, hemos también colaborado con la SEDATU para la elaboración de la normativa, de la legislación y la normativa de ordenamiento territorial. Bueno, tenemos muchos proyectos, y todos están vinculados a esos dos grandes objetivos que le mencionaba. Todos nuestros proyectos, absolutamente todos, tienen que estar necesariamente orientados a la Agenda 2030, a uno de los objetivos de la Agenda 2030. Bueno, pues que puede ser, no sé, puede ser el agua, por ejemplo, puede ser pues el tema de participación de la ciudadanía, etcétera. Todos nuestros proyectos necesariamente en su formulación tienen que estar orientados a uno de los objetivos de la agenda. Esto lo planteamos desde la programación, ese proceso que yo les decía antes, junto con la MEXCID, en la que identificamos dos sectores o una problemática de dos sectores siempre vinculada a los objetivos, a los ODS. Y eso es un poco nuestro, pues no sé, cuando trabajamos con población en movilidad, a veces los proyectos convergen en varios objetivos, que tiene que ver también con empleo digno, por ejemplo. Varios objetivos de desarrollo sostenible, varios ODS. Pero esa es un poco nuestra lógica de trabajo siempre. Nosotros tenemos un interlocutor principal en México, que es la MEXCID. O sea, ellos son de alguna manera los que concentran o representan a toda la institucionalidad mexicana ante nosotros. Entonces, bueno, pues la MEXCID es un poco nuestro vínculo con la institucionalidad mexicana, independientemente de que luego tengamos proyectos también a nivel estatal e incluso local. A nivel local tenemos pocos proyectos, pero tenemos algunos. Tenemos este que le decía con el Ayuntamiento de Tecash, en el estado de Yucatán, de agua potable y saneamiento. Este es un proyecto donde trabajamos con el Estado, con la Junta de Agua Potable de Yucatán, que se llama JAPAI, pero también trabajamos con el municipio de Tecash, que además pone una parte del presupuesto. Ese es uno de los proyectos que tenemos directamente en ámbito local, y también el que le decía de la planificación de la movilidad sostenible en Chapala, con una asociación de municipios
que se llama Ipromades, donde, si no me equivoco, hay 9 municipios, 9 o 15 municipios, ya no recuerdo, de la zona de Chapala, en el estado de Jalisco. Ese también es directamente con la población local, o sea, con las autoridades locales, además de las autoridades estatales. Pero, de alguna manera, si un municipio está muy interesado en ejecutar un proyecto con nuestro financiamiento, yo lo que les aconsejo es que pasen por la Mexcid, que hablen con la Mexcid en primer lugar. Porque la Mexcid, como le digo, es la institución que asegura la interlocución con todas las instituciones mexicanas. México no es un país, es un país de renta media alta y, por lo tanto, hay algunas limitaciones para participar en todas las convocatorias, pero sí algunas. Desde luego, todas las que tienen que ver con ayuda humanitaria. Las sacamos también aquí en México. Lo que pasa es que las sacamos dirigidas a ONGs españolas. Entonces, la sociedad civil mexicana, lo que yo recomiendo que haga es que acuerde con sociedad civil española presentar proyectos conjuntos. Una ONG mexicana, que le recomiendo que hable con una ONG española para presentar un proyecto conjunto a nuestras convocatorias. Tenemos esta convocatoria de ayuda humanitaria y también tenemos una convocatoria de innovación, que es muy interesante, porque aquí tiene que haber una universidad de entre 3 tipologías, que es universidad, ONG y empresa privada. Tiene que haber 2. Puede ser una ONG con la universidad, una universidad con la empresa. Y aquí lo que se financian son procesos innovadores de desarrollo. Pero es una convocatoria interesante. Todo esto está en nuestra página web, aecid.es, y en la página web propia que tenemos aquí en México, que es aecid.mx. La cooperación sola no es capaz, sinceramente, de movilizar procesos masivos de desarrollo. Lo que sí que puede hacer es acelerarlos, detonarlos, como decía usted, darles más velocidad, darles más calidad, compartiendo buenas prácticas que hemos tenido en otros lugares. Eso sí, por eso es tan relevante la cooperación, ¿no? Porque puede generar esos pilotos o esas acciones, digamos, innovadoras a la que luego se pueden escalar. México es un país enorme, entonces nosotros no pretendemos cambiar la situación, pero sí que generar impactos de desarrollo. Por ejemplo, el proyecto que tenemos en Chiapas, que les decía, con el sistema judicial de Chiapas, ¿no?, de traductores e intérpretes, es una muy buena práctica para que luego se pueda reproducir en otros estados. Hay una carencia masiva de traductores e intérpretes entre la población indígena en México. Nosotros hicimos un sondeo antes de entrar en este proyecto. El 70 y tantos % de los indígenas que estaban en prisión en Chiapas no tenían la menor idea por qué estaban en prisión. No habían entendido nada del proceso. Entonces, bueno, nosotros hemos hecho esta formación de traductores e intérpretes. Había 2 traductores e intérpretes en el estado de Chiapas, 2. Ahora hay 37, que tampoco es una locura, pero bueno. Solo hemos trabajado 5 idiomas indígenas. Hay 12 en Chiapas, nada más. Trabajamos en los idiomas más hablados, lógicamente. Pero bueno, esto es un trabajo piloto muy interesante, que además hemos hecho un vocabulario de términos jurídicos y una aplicación donde una persona que no sepa leer y escribir ve el delito por el que le han condenado y lo puede pulsar y le sale una explicación en su lengua. Bueno, el caso es que es un proyecto que se podría escalar perfectamente.
o esa metodología que tenemos también en el proyecto de agua potable y saneamiento en Yucatán con población indígena, con consulta previa, con participación. Eso se podría escalar también a otros lugares, no sé. Eh, Nosotros lo que pretendemos un poco es eso, ¿no? Dejar también esa capacidad instalada en la Mexcid, para que la Mexcid también pueda luego continuar con su propio presupuesto. Bueno, yo insisto en que yo les invito a las municipalidades, a las autoridades locales, a tener una interlocución abierta y permanente con la Mexcid, eh, porque la Mexcid, como les digo, es la que coordina nuestra interlocución. Y entonces es importante que ese flujo de información corra desde el territorio hasta relaciones exteriores, hasta la Mexcid, porque luego nos lo van a comunicar a nosotros. Entonces, es importante que existe ese vínculo. Nosotros tenemos limitaciones presupuestarias, lógicamente no podemos atender a todo lo que nos gustaría, pero sí hemos trabajado, como les digo, en algún caso en el territorio, estamos muy satisfechos de los resultados, nos gusta trabajar en territorio y esa es una modalidad de trabajo que no descartamos, todo lo contrario, que vamos a seguir apostando por ella. Muchísimas gracias a ustedes por darme la oportunidad de compartir el trabajo que hacemos desde la EFID.